Hola a todos, bienvenidos a mi canal Píldoras de Programación. En este video vamos a hablar acerca de los diccionarios. Los diccionarios son una estructura de datos bastante utilizada, comparte ciertos comportamientos con los sets, los cuales vimos atrás, en cuestión de que utilizan una tabla hash para todo el tema de almacenamiento de valores, por así decirlo, pero en este caso utilizan un concepto que es clave valor, ¿vale? Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero darte de pronto como una analogía para que entiendas más que todo cómo funcionan los diccionarios. Entonces, en el diccionario puedes buscar, aparte de una palabra, el concepto más detallado de lo que significa esa palabra. Por ejemplo, no sé, identificación, el arte de identificar cosas así por el estilo. Entonces, la clave va a ser identificar y su valor va a ser todo el significado del cual se compone esa palabra. Entonces, palabras más, palabras menos, eso es un diccionario en Python. A partir de una clave, puedes acceder al valor con el cual esté relacionado con esa clave. Ese valor puede ser una lista, un string, un número, un objeto, cualquier cosa que se te venga a la mente. Cualquier cosa puede ser el valor de una clave. Pero la clave es así, hay que tener más cuidado. La clave debe ser un objeto hashable. Y recordemos que generalmente los objetos hashables son los inmutables, los que no cambian una vez se te da su valor. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de ese objeto vamos a generar un número único. Recuerda que esto ya lo vimos, cómo funciona por debajo una tabla hash. Entonces, esto va a generar un número único en el cual vamos a relacionar con el valor. Si no sabes de pronto lo que estoy hablando, te recomiendo ver el video anterior donde hablé acerca de los sets. Ahí te hablé pues cómo funciona internamente, cuál es el concepto de hash, las colisiones de hash, cosas así por el estilo. Pero entonces, identifícalo. Entonces, los diccionarios por abajo trabajan con un hash table. ¿Y eso qué beneficios tiene? Recordemos que en la búsqueda nos daba una velocidad extremadamente rápida, la cual no importaba si la estructura de datos crecía, o sea, daba una complejidad algorítmica de O1. Esto también pasa en los diccionarios y es porque usan un hash table por debajo para todo el almacenamiento de datos. Listo, hasta aquí la parte introductoria. Vamos a hablar de cómo se declaran. Hay diferentes formas de declarar un diccionario. La más normal y la más general es definir su clave y sus valores. En este caso pongamos mi diccionario es igual a y entre llaves especificamos el contenido de ese diccionario. Recordemos primero la clave, la cual debe ser hashable y por general los objetos inmutables son hashables. Entonces, dado que un string es un objeto inmutable, vamos a hacer que las claves sean palabras. Entonces, digamos que queremos un diccionario de estudiantes. Bueno, estudiante Edward, por así decirlo. Este sería mi primer estudiante. Y este estudiante va a tener relacionada una lista, suponiendo que son las notas del rendimiento en la universidad. Entonces, el primer semestre sacó 1.4, el siguiente semestre mejoró y sacó 4.5. Y el tercer semestre, 5. Le fue re bien. Vale. Entonces, con esto ya definimos el primer ítem de nuestro diccionario. Si quisiéramos agregar otro ítem, simplemente agregamos una coma y especificamos otra clave. En este caso, una clave podría ser, no sé, otro estudiante. Entonces, Carla. Carla, pues también vamos a definirle un listado de notas. Ella le fue bien, 4.4, 5 y 5. Y así podríamos seguir sucesivamente. Entonces, agreguemos un último estudiante. Pongámosle Jonas. Y listo. Acá ya hemos definido el contenido de nuestro diccionario. Esta es la primera forma. Es una de las más comunes, aunque hay otras. La segunda forma, a través del método dict. Entonces, dict. Entonces, vamos a crear diccionario número 2. Y este va a hacer uso del método dict. Dict entonces, ¿qué me acepta? Me acepta los argumentos como clave y los valores como valor, por así decirlo, ¿vale? Entonces, de esta manera puedo crear a Edward, puedo crear a Carla, listo. Y el tercero, Jonas. Vamos a imprimir los dos diccionarios para ver cómo se comportan. Entonces, print, primer diccionario y print, segundo diccionario. De esta manera podemos ver el contenido del diccionario. Entonces, guardamos
ejecutamos y vemos que ambos diccionarios tienen el mismo contenido. Entonces podemos declararlo de estas dos formas. Tercera forma es declarar el diccionario vacío e ir agregando los elementos a medida que se necesita. Entonces vacío. Entonces vamos a crear un diccionario número 3. Le podemos decir que este diccionario se encuentra vacío, tanto utilizando el método dic o especificándolo con llaves. De esta manera tú estás diciendo, oiga, créeme un diccionario por favor vacío y guárdemelo en esta variable. Vamos a utilizar en este caso dict. Y para agregar elementos, entonces el nombre de la variable entre llaves cuadradas definimos la clave. En este caso vamos a crear una nueva clave, se llama Edward y su valor es la lista. Perfecto. Y así con el resto de elementos. Listo, acá ya hemos creado el diccionario. Vamos a imprimirlo a ver qué nos sale. Recordemos que para ver el contenido de un diccionario podemos simplemente imprimirlo. Damos print, ejecutamos y como podemos ver hemos creado el diccionario en 3 formas diferentes. La más común es esta y esta cuando estamos alimentando un diccionario. Esta la verdad no tanto, pero es bueno saberlo, ¿vale? Otra característica de los diccionarios, si quiere eliminemos este y quedémonos solo con el primero. Entonces, otra característica de los diccionarios es que estos son mutables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo modificar su valor una vez hayan sido creados. Por ejemplo, acá puedo en mi diccionario, así como lo hicimos antes, agregar un nuevo estudiante. Entonces, por ejemplo, María. Y esta, digamos que se copió de Edward y tiene las mismas notas. El profesor no se dio cuenta. Imprimimos el diccionario acá abajo mejor. Guardamos, ejecutamos. Y vemos que no nos sacó ningún tipo de error. Y acá está María. Si lo ven, sí. María, efectivamente, creada. ¿Vale? Entonces, diccionarios son mutables. Adicionalmente, mira que cuando yo imprimo María me imprime todo el diccionario, pero ¿qué pasaría si yo quiero saber? No, yo es que lo quiero saber pues las notas de Jonas, ¿cómo puedo consultarlas? Así, similar como declarábamos un nuevo elemento, en vez de asignarle valores, los extraemos. Entonces, ¿qué valor quiero extraer de mi diccionario? Las notas de Jonas. Guardamos, ejecutamos y nos va a retornar, si quieres eliminemos acá, y nos va a retornar la lista, o sea, todo el valor que tenía acá la clave Jonas, ¿vale? Entonces, así de sencillo, extraemos los elementos de un diccionario. Esta consulta es muy rápida. Recordémonos que ¿por qué? Porque los diccionarios se basan en tablas hash similar a los sets. Adicional, nosotros podemos modificar los valores de este diccionario. Digamos que Jonas, no sé, hizo algún trabajo final y pudo aumentar sus notas. Entonces acá las nuevas notas de Jonas, digamos que por el primer periodo fue... Entonces esto se puede hacer. ¿Por qué? Porque los diccionarios son mutables. Si ejecutamos, vemos las nuevas notas de Jonas. Entonces 2, 4 y 4, a diferencia de las que creamos al principio. Igualmente, podemos eliminar elementos de nuestro diccionario con la palabra reservada del. Entonces acá, una vez creado mi diccionario, escribo acá del y el nombre del elemento que quiero eliminar. Si hago esto e imprimo el diccionario completo, pues obviamente ya no nos va a aparecer Jonas, nos aparece Edward y nos aparece Carla, ¿vale? Entonces puedes ver, los diccionarios son bastante sencillos de utilizar, son mutables, no te olvides, y utilizan algún concepto que es clave-valor. Y por último, los diccionarios proveen 3 listas para interactuar con ellos. ¿Y qué son esas vistas? Son como una extracción parcial de los datos de mi diccionario. Esto me sirve bastante cuando lo estamos iterando. Ya vamos a ver cómo iterar a través de listas para extraer datos, para hacer cierto tipo de operaciones. Pero eso lo vamos a ver más en detalle en la sección de ciclos, ¿vale? Pero por ahora te adelanto. Entonces, las diferentes vistas que podemos tener de nuestro diccionario, entonces tenemos de llaves, keys, tenemos de valores, valores, y tenemos de ambos ítems. Entonces, both, ¿vale? Entonces, en llaves, si imprimimos mi diccionario y solo queremos saber pues cuáles son los estudiantes que tengo almacenado en mi diccionario, entonces accedo a el método keys, ¿vale? Esto me va a retornar solo las llaves de mi diccionario. En este caso sería Edward, Carla
y Jonas. Esto es un iterador. Ya vamos a hablar más adelante acerca de ellos, pero esto es un iterador. Listo. Lo siguiente, si yo solo quisiera extraer los valores, lo haría de la siguiente manera. Entonces, en vez de keys, extraigo los values. Imprimo. Si quieres, limpiemos acá la consola. Entonces tenemos acá la parte de llaves. Tenemos acá la parte de valores, que recordemos que es una lista de las notas de cada uno de los estudiantes. Acá no me lo retorna con las llaves. Y por último, podemos tener ambos elementos. En este caso, lo podemos hacer con items. Y ejecutamos. Entonces tenemos acá las llaves, los valores y los ítems acá separados. Entonces tenemos Edward y su valor, Carla y su valor, Jonas y su valor. Por el momento puede que esto no te parezca útil, pero más adelante cuando necesites iterar en un diccionario va a ser bastante útil. Así que tenlo ahí en tus noticas, escríbelo y apréndelo, que esto sí se utiliza bastante. Y listo, yo creo que dejemos hasta aquí. Hay muchas cosas más en los diccionarios, hay ciertos métodos que son bastante útiles a la hora de trabajar con diccionarios, como el punto .get, como los valores por defecto, pero dejémoslo en otro video, de pronto para no ser como tan cargado este. De pronto asimílalo, compréndelo. Muy importante los diccionarios. Ya hemos visto los 4 pilares de estructuras de datos que más se utilizan en Python son las tuplas, listas, sets y diccionarios. Entonces, revísalos, apréndetelos, que sea así como de memoria. Eso sí o sí te los van a preguntar en una entrevista de trabajo. Te van a preguntar pues cuáles son las diferencias, cuáles son mutables, cuándo utilizar una tupla, cuándo utilizar una lista, un diccionario. Entonces, ten muy claros esos conceptos. De igual manera, en nuestro transcurso de nuestro video vamos a ir pues repasando cada uno de esos detalles. O sea, esto, lo que estamos viendo, al final de cuentas, más adelante lo vamos a utilizar sí o sí. Igual yo te los voy explicando. Gracias por ver el video, no te olvides de darle like y suscribirte.